Hoy en día la medicina se encuentra en un momento de evolución, donde cada descubrimiento y avance científico ha llevado a lo que hoy conocemos como medicina genómica. Pero antes de continuar, ¿qué es la medicina genómica? Estamos a punto de resolverlo. Es medicina personalizada que a partir del uso de información de los genomas y sus derivados, permiten conocer al genoma humano, proporcionando información para detectar genes que benefician a la detección de posibles enfermedades. Por lo que la medicina genómica será el reemplazo de la medicina preventiva, gracias a su seguridad y asertividad. Sin embargo, esta no está ausente de problemas éticos, morales, sociales y legales. Es por ello que abordaremos a fondo la historia de la medicina genómica. El mundo como hoy lo conocemos está cambiando y la medicina genómica sigue avanzando. Pero los comienzos de lo que hoy conocemos como genómica están desde un par de siglos pasados. Todo comienza con un naturalista inglés, Charles Darwin, creador del libro sobre el origen de las especies por medio de selección natural o la preservación de especies favorecidas en la lucha por la vida de 1859. En su libro, Darwin nos enseñaba su teoría de la evolución, la cual indica que todas las especies venimos de un ancestro en común, el cual se fue adaptando a las circunstancias de su entorno, cambiando, dando un origen a otras formas de vida más complejas, pasando por procesos de evolución. Lo podemos ver incluso como un árbol que conforme crece se va ramificando, representando las nuevas especies. Un problema que se le presentó a Darwin fue descifrar la manera en que estos cambios se transmitían de generación en generación. Sin embargo, en su libro La variación de los animales y las plantas bajo domesticación, brindó una teoría que explica la división celular que permite la replicación de metamorfosis y metagénesis en la descendencia. A pesar de las aportaciones de Darwin, lo que provocó que cometiera errores en este ámbito fue su desconocimiento a la genética. Es así que en 1866, Johann Mendel publicó los resultados de su experimento, el cual consistió en cruzar especies de guisantes. En su primera experimentación, cruzó una variedad de semillas lisas redondeadas con otras arrugadas, dando como resultado semillas que eran más parecidas a las redondeadas, llamándolas F1. Las sembró y dejó que se autofecundasen, obteniendo semillas de generación F2, en proporción de 3 redondeadas por cada rugosa. Posteriormente, sembró una de cada una, teniendo a la tercera generación, F3. Ahí, se percató que las rugosas produjeron más rugosas, mientras que las redondeadas hacían 3 redondas por cada arrugada. En base a sus hallazgos, Mendel llamó dominante al carácter que permanecía en cada generación, mientras que llamó recesivo al que perecía. Gracias a Mendel, hoy conocemos los factores de color independientes y elementos celulares dispares, que en resumidas cuentas son los genes y los cromosomas, dando inicio a la era de la genética. Mendel no fue responsable de explicar los genes y los cromosomas, sin embargo, sí brindó las bases para ello. Fue así que para el año 1976, Oscar Herwig observó una estructura en el esperma de un erizo de mar. Al momento de juntarlo con el huevo, este aumentaba de tamaño al unirse hasta el grado de fusionarse entre sí. Al momento que estas células fusionaban sus núcleos, se convertían en el progenitor, dividiéndose, produciendo nuevas células, las cuales formarían un nuevo erizo de mar. De esta manera, logró descubrir a la meiosis. Posteriormente, en 1979, Walter Fleming desveló el proceso de mitosis, al utilizar finas colas de salamandra, donde logró observar que el núcleo se desprendía en una serie de pequeños filamentos, que logró notar gracias al colorante que empleó, por lo que llamó cromatina, debido al significado griego cromo, que significa color. Sin saberlo, fue el primero en observar a los portadores de la herencia, que tiempo después, en 1888, Wilhelm Walter renombró como cromosomas, que significa cuerpo coloreado. Para poder hablar del genoma, antes intentamos conocer los antecedentes que llevaron al descubrimiento del ADN, momento en el que se descubrió la hoy llamada molécula de la herencia. En 1869, Johann Friedrich Meissner describió por primera vez el contenido del núcleo de la célula, donde tiempo después uno de sus estudiantes los nombró ácidos nucleicos. Fue así que gracias a los estudios realizados por distintos médicos y científicos como lo fueron Thomas Hunt Morgan, Archibald Edward Garrett, Oswald T. Avery o William Patterson, por mencionar algunos, que para 1905 se hizo mención por primera vez del término genética. A partir de ahí, Oswald Avery, en conjunto con 2 científicos, determinó que los cromosomas están compuestos de ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN. La noción del mapa genético se remonta a 1911, cuando Stutterman
Mientras estudiaba en el laboratorio de T.H. Morgan, se dio cuenta de que la información del ligamento podía usarse para determinar la posición relativa de los genes a lo largo del cromosoma. Inmediatamente se produjo el primer mapa genético que comprende 5 losilígados, cuando 2 genes se encuentran situados sobre el mismo cromosoma. Para el año de 1952, Alfred Hershey y Martha Chase hicieron experimentos con bacteriófagos, donde lograron demostrar que, en el núcleo, se encontraba el responsable de almacenar la información genética que permitía la reproducción de los seres vivos, el ADN. Posteriormente, se llegó a la estructura del ADN cuando el inglés Francis Crick y el estadounidense James Watson publicaron sus hallazgos el 25 de abril de 1953 en la revista Nature, donde menciona su descubrimiento en la formación de ADN a partir de cadenas helicoidales compuestas por bases nitrogenadas, la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Es así que la consistencia interna del mapa lineal proporcionó un importante apoyo a la teoría cromosómica de herencia. Durante los siguientes años, los mapas completos del ligamento genético demostraron ser herramientas esenciales para estudiar las propiedades de las mutaciones. Los marcadores genéticos adquieren nueva importancia con la llegada del ADN recombinante, ya que los marcadores clonados proporcionan un punto de partida para la clonación estrecha y genes vinculados por caminata cromosómica. Es así como se llevó a cabo este proceso del estudio del ADN al siguiente nivel. Se empezó a estudiar los segmentos del ADN, lo que provocó el surgimiento y evolución de la ingeniería molecular y biotecnología. El avance de este conjunto de ciencias permitió la introducción del antes ya mencionado ADN recombinante durante las décadas de 1960 y 1970, sustituyendo segmentos del ADN por otros. Dado el avance realizado, se llegó al estudio de la totalidad del ADN, el genoma, que claramente se enfocó en el genoma humano. Sin embargo, este no fue posible inmediatamente. Para que se lleve a cabo el mapeo del genoma humano, se recorrió un largo camino. En 1984 se propuso crear un consorcio internacional para secuenciar el genoma humano, pero no se llevó a cabo hasta 1988, en conjunto con países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, China y Japón. El término medicina genómica está prácticamente ausente de nuestro léxico antes de 1995. Ahora, impregna la literatura médica, la prensa y la economía. El proyecto Genoma Humano dio lugar al lanzamiento de miles de empresas de biotecnología en todo el mundo y el desarrollo de tecnologías más rápidas y más baratas para consultar el genoma, que han impulsado a los descubrimientos de biomarcadores de enfermedades y objetivos farmacológicos. La industria farmacéutica ha adoptado el descubrimiento de fármacos basados en el genoma, y el mercado de diagnóstico molecular ha crecido rápidamente. Hay ejemplos ahora innovadores de la aplicación de la genómica en las etapas de la enfermedad, desde la estratificación de riesgo y detección hasta el diagnóstico y pronóstico del tratamiento. Las herramientas basadas en el genoma se han integrado en la práctica clínica y las enfermedades, pero para la mayoría de las áreas de la medicina, la adopción de la genética ha sido lenta. Estamos cerca de hacer realidad lo que anteriormente solo era ciencia ficción.